Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Muy buenos días, hermanos y hermanas, amigos que nos escuchan a través de esta estación radial, Radio Pueblo 1510 AM. Estamos transmitiendo desde Santo Domingo, República Dominicana, para el mundo, el programa El Pregonero de la Verdad. Muy buenos días, Víctor, allá en la cabina. Muy buenos días, hermano Julio. Buenos días. Buenos días. Hoy tenemos un plato fuerte, si así se le puede llamar, para cada uno de ustedes. En esta mañana vamos a iniciar con una serie de estudios que hemos venido diciendo, ¿verdad? Promocionando acerca de las fiestas sagradas del Señor. Las fiestas sagradas del Señor. Así que hoy vamos a iniciar con el estudio de la fiesta de la Pascua. El estudio de la fiesta de la Pascua. Esperemos que el Señor pues pueda tocar los corazones y sobre todo pueda llevar el conocimiento y entendimiento y aclaración en cada uno de los hermanos y amigos que nos estarán escuchando. Vamos a tener una oración para dar inicio formal a esta programación, El Pregonero de la Verdad. Julio, por favor. Amante Padre y querido Dios, suplicamos la presencia tuya aquí en medio nuestro, en este lugar, que la presencia de tu Espíritu nos dirija y que bendiga esta emisora, al dueño y al que los programas, y también a Miguel, bendícelos grandemente. Amén. Llénalos del poder de lo alto. Amén. Que en sabiduría y en conocimiento de ti y de tu palabra. Te lo pedimos y te agradecemos, Señor, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Queremos darle los buenos días a aquellos hermanos que nos siguen a través de la página de Facebook, Juan 17.3 en vivo. También queremos recordarle a cada uno de ustedes que pueden utilizar vía internet, sintonizar la emisora por radiopueblo.net. Radiopueblo.net, usted se va a esa página y al pie de la misma usted va a encontrar un icono que significa reproducir. Ahí usted le da y va a escuchar la programación. Todos los domingos de 9:30 a 10:30 de la mañana pueden sintonizarlo. Como le decía, hoy vamos a tener un estudio. El título de la misma es La Fiesta de la Pascua. Pero antes queremos hacer un preámbulo de las cosas que están sucediendo en el mundo. Estamos viendo cómo están sucediendo cosas que la verdad que afligen el alma y el corazón de las personas. Cuánta muerte, cuánta violencia, cuántas cosas están sucediendo, y eso es síntoma, ¿no? Es una indicación de que Cristo está muy cerca. Eso nos dice a nosotros de que el tiempo está llegando a su total final. Así que aprovechamos la ocasión para hacerle un llamado a los hermanos y amigos que nos escuchan de que entreguemos nuestra vida al Señor, porque las cosas, la verdad, están sucediendo y es para que se tomen decisiones serias. Es para que se tomen serias decisiones. Bien, mis amigos, el Señor le dio al pueblo de Israel, antes de salir de Egipto, la instrucción por medio de Moisés y Aarón de que debían matar un cordero y que con la sangre del cordero que debían matar por familia o por si era una familia grande, debían escoger un cordero lo suficiente. Si eran familia pequeña, debían unirse y tomar un cordero.
Y la sangre de este cordero que iban a sacrificar debían pintar el dintel de las puertas, o sea, los marcos de la puerta. Y esta sangre que era plasmada allí servía como una señal, como un sello, ¿verdad? Para que cuando el ángel destructor pasara para la última plaga, de hecho fue la plaga más fuerte, que era la muerte de los primogénitos, no solamente de los egipcios, sino de todo aquel primogénito, inclusive los animales, iban a morir, salvo aquellos que estuvieran bajo la protección del sello de la sangre del cordero que estaba pintada en la puerta. Toda persona que se refugió allí, creyera o no creyera, y fue refugiada en un hogar donde las puertas estuvieran marcadas, este fue salvado. O sea, todo primogénito que se refugió allí fue salvado. Los primogénitos no eran solamente los niños, sino todo ser humano, chiquito, grande, hembra, varón, inclusive animales, que fueran primogénitos y no estuvieran bajo la protección de ese sello de la sangre del cordero, era muerto. Pero aquel que sí estuviera en la protección, todo aquel estaba bajo la misma sentencia, salvo de que estuviera protegido en la casa donde tuviera el sello de la sangre del cordero. Había un señor que era mayor y estaba ya mayor, acotado, y le preguntó al hijo, pintaste el lintel de la sangre del cordero. Y dice, sí, papá. Y le dice otra vez, le dice, pintaste el lintel de la sangre del cordero. Dice, sí, papá. Y cuando él se levantó y fue a ver, entonces dice, mira, porque yo soy primogénito, tú eres primogénito y tu hijo es primogénito. Se iban a morir todos si no pintaban. Wow, porque la sentencia pesaba para todos los primogénitos. Cuando Cristo murió, antes de que Cristo muriera, la sentencia de muerte era para todo el mundo, salvo que aquel que se refugie en la sangre de Cristo, entonces ese será salvo. Era lo mismo allá en Egipto. La sentencia de muerte pesaba para todos los primogénitos, salvo aquel que se refugiara en el hogar donde estuviera protegida por esa sangre que no era más ni nada menos que un símbolo de la sangre de Cristo. Esa sangre del cordero, ese cordero era un símbolo del cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que había sido prometido. Muchas gracias. Hermanos, vamos a irnos al capítulo 12 del libro de Éxodo. Vamos a ver allí las instrucciones que el Señor le dio a Moisés para que instruyera al pueblo de cómo debía llevarse a cabo estos ritos. Vamos a encontrar allí varias enseñanzas que hoy en día muchas personas tienen duda de la misma. Vamos a encontrar allí varias enseñanzas que nos van a aclarar ciertas dudas que quizás tengamos o que hayamos tenido. Vamos a ir al capítulo 12 del libro de Éxodo y nos dice así. El Señor dijo a Moisés y a Aarón en Egipto, este mes os será principio de los meses. Será para vosotros el primer mes del año. Y aquí está la primera instrucción. ¿Cuál es la primera instrucción? De que el Señor en ese día estableció, o en esa época estableció lo que de hoy le llamamos el calendario judío o el calendario hebreo. Allí se estableció. El Señor le dijo claramente a Moisés, hoy o este mes será principio de los meses. O sea, en este mes que estamos viviendo va a ser el primer mes del año de ustedes a partir de este momento, ¿verdad? Entonces, en ese mes que ellos estaban viviendo era el mes de Abib o Nisán, que en nuestro calendario que utilizamos actualmente, se encuentra en el mes de marzo y abril, entre el mes de marzo y abril. Entonces dice el verso 3, decid a toda la congregación de Israel, el 10 de este mes, tome cada uno un cordero por familia, un cordero por cada casa.
Y si la familia fuera pequeña para comer el cordero, lo tomará con su vecino inmediato a su casa, o sea, el vecino más cercano. Esa familia pequeña se unía al vecino, a la casa familiar vecina más cercana, y entonces compartían entre esas dos familias el cordero, que era lo que le decíamos al principio. Dice, según el número de las personas, según el comer de cada uno, echaréis la cuenta sobre el cordero. Verso 5. El cordero será sin defecto, macho de 1 año. ¿Lo tomaréis de las ovejas o las cabras? Aquí hay algo muy interesante. Note que no solamente hace énfasis en el cordero en sí, sino que lo podía tomar del cordero o de la cabra. O sea, de uno o del otro, de esos dos. Y hace la especificación de que debía ser como macho, sin defecto y de 1 año. Y de 1 año. Óigame las instrucciones que el Señor da, muy clara y muy específica. Dice el Señor, el cordero deberá ser sin defecto, o sea, no debía tener herida, no debía ser cojo, no debía estar enfermo, no, o sea, debía estar en perfectas condiciones. No ciego, no ciego. No ciego, no debía tener problemas de visión, etcétera. Debía estar en perfectas condiciones, tanto de salud como también en cuanto a lo físico se refiere. Dice, lo tomaréis de las ovejas o las cabras, macho de 1 año. O sea, debía ser un corderito tierno, joven. ¿Verdad? Entonces, hoy en día podríamos decir, o decimos, y es lo que vemos, de que la gente quiere tomar cualquier cosa para sacrificarla, en el sentido de que voy a hacer un sacrificio para el Señor, pero es lo que yo quiero sacrificar. O sea, es lo que yo quiero ofrecerle. Es mi voluntad, pero el Señor hace referencia a cosas específicas y conforme a su criterio, no al criterio del individuo. Sí, hermano. La ofrenda de Caín. Exactamente, ahí tenemos un ejemplo. El Señor le pidió a ellos una ofrenda, pero el Señor hace la especificación de lo que Él quiere. Sin embargo, Caín fue y buscó, y de hecho buscó lo mejor, pero no le llevó lo que el Señor había pedido. Ahí está el asunto. O sea, el Señor pide una cosa, pero yo le puedo llevar otra, pero no fue eso lo que el Señor pidió. ¿Verdad? El Señor pidió algo específico. Por ejemplo, el Señor apartó el sábado. Sin embargo, hoy la vasta muchedumbre de cristianos le lleva el domingo, pero el Señor no pidió el domingo, el Señor pidió el sábado. Entonces, hay que ser bien claro en cuanto a lo que el Señor ha solicitado. El Señor solicitó que le den el sábado, no el domingo o no otro día. Entonces vemos en el verso 6, dice acá, ya vimos que el cordero debía ser escogido el día 10 del mes de Abib o Nisan, ¿cierto? Ahora, debían guardarlo, o sea, el cordero era escogido, pero no significaba que el mismo día 10 el cordero iba a ser sacrificado, sino que era escogido ese día. Ahora, separado, correcto. El verso 6 nos dice, lo guardaréis hasta el 14 de este mes. Oiga, lo guardaréis hasta el 14 de este mes. Y toda la congregación de Israel lo inmolará al atardecer. ¿Cuándo? ¿En qué horario lo iba a inmolar? O sea, lo iba a matar al atardecer. ¿De qué día? Del día 14 de ese mes, que es el mes de Nisan, Abib o Nisan. Note que el Señor está diciendo que es ¿a qué hora? Al atardecer. Dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde lo hayan de comer. O sea, esa sangre que iban a derramar del cordero debía ser echada en un recipiente, gracias hermano, un recipiente, y de allí entonces iban a pintar los marcos de las puertas. ¿Para qué? Para lo que decíamos al principio,
para que cuando el ángel de la muerte o el ángel destructor pasara por allí, entonces que viera esa marca, indicaba que esa casa estaba sellada, estaba segura, y entonces el ángel no hacía estrago en ese hogar, sino que seguía de largo buscando los hogares, las casas que no tenían esta marca, que no tenían este sello. Dice, en esa misma noche comerán la carne asada al fuego, con pan sin levadura y con hierbas amargas. Nada comeréis de él crudo, ni cocido en agua, sino asado al fuego, con su cabeza, sus patas y sus intestinos. O sea, vemos aquí cómo el Señor detalla paso por paso de cómo debía ser sacrificado, cómo debía ser preparado, cómo debía ser cocido el animalito. O sea, no debía ser cocido en agua, sino asado al fuego. Dice, ninguna cosa dejaréis hasta la mañana, habéis de quemarlo en el fuego. El verso 11 nos dice, lo comeréis así, ceñida vuestra cintura, las sandalias en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis deprisa. Es la Pascua del Señor. O sea, el Señor le está diciendo a ellos, ¿verdad?, de que cuando la fueran a comer, cuando fueran a disfrutar de la carne, ellos debían estar preparados. Y allí vemos que esa forma de estar preparado le indicaba de que era algo, ¿para qué? Que tenían que salir. Estaban listos para salir. ¿Por qué? Porque era la liberación del pueblo hebreo, del pueblo de Israel, de Egipto, de la servidumbre, de la esclavitud. Por lo tanto, ese cordero que ellos estaban inmolando, que ellos estaban comiendo o que iban a comer, era aquel símbolo de aquel que iba a venir para libertarnos del mundo del pecado, del yugo del pecado, de la esclavitud del pecado. Ellos estaban siendo liberados físicamente de un pueblo para otra tierra, de una tierra a otra tierra, de Egipto para Canaán. Por lo tanto, ellos debían estar ceñidos, debían estar listos, con sus sandalias puestas, con todo organizado, para una vez terminada de celebrar la Pascua, salir de allí. ¿Hacia dónde? Hacia la tierra prometida. Muy bien. Entonces nos dice, es la Pascua del Señor. Verso número 12. Pues en esa noche yo pasaré por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. Y la sangre será la señal de las casas donde estéis. Al ver la sangre, pasaré de largo, y no habrá entre vosotros mortandad cuando yo hiera la tierra de Egipto. Este día os será memorable. Lo celebraréis como fiesta al Señor durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo. Allí encontramos entonces la parte que concierne a la fiesta de la Pascua. Es importante decir, Julio, que dentro de esta fiesta, que también se le llama la fiesta de los panes sin levadura, ¿verdad?, eran 3 fiestas en una, o 3 ritos en uno, que se celebraban de manera secuencial. Esta fiesta comenzaba el día 14 del mes de Nisan, con la celebración de la Pascua, o más bien la muerte del Cordero y el disfrute de la carne del Cordero. El día 15 se celebraba la fiesta de panes sin levadura, o sea, al otro día. Y el día 16 se celebraba la fiesta de las primicias. O sea, eran 3 en una que se celebraban secuencialmente, 14, 15 y 16 del mes de Abid o Nisan. Y entonces estas celebraciones duraban 7 días, que comenzaba el día 14 y terminaba con una santa convocación el día 21 del mes de Nisan o Abid. Entonces, vemos allí que en la parte que concierne a lo que es la fiesta de la Pascua, que era la muerte del Cordero,
el untar la sangre en el dintel de la puerta, o para ser más llano, en el marco de la puerta. Esto lo que indicaba que esa casa estaba sellada, estaba marcada o estaba segura con la sangre del Cordero. En el sello de Dios. El sello del Dios viviente, la sangre del Hijo de Dios. Entonces, hoy en día nosotros debemos procurar de que nuestra vida se esté sellada, esté marcada con la sangre del Cordero de Dios, con la sangre del Hijo de Dios. Si al final del tiempo nuestra vida, ¿verdad? Nuestra vida no ha sido marcada, no ha sido sellada con la sangre del Cordero, lamentablemente la pena de muerte pesará sobre cada uno de nosotros. La sentencia de muerte caerá sobre cada uno de nosotros. Para ser más llano, si al final del tiempo no hemos recibido el sello del Dios viviente, ¿verdad? Todo aquel que no tenga ese sello perecerá. Así como perecieron los primogénitos que no se refugiaron en los hogares donde estaba el sello de la sangre del Cordero. Cristo murió en la cruz y derramó su sangre, y esa sangre es la que nos limpia de todo pecado, es la que nos libra a nosotros de la muerte eterna. Ese Cordero de Dios que fue sacrificado en la cruz es quien nos salva, quien nos libra de la pena de muerte. Por eso el Cordero que fue sacrificado allá en la fiesta de la Pascua era el Cordero simbólico que representaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que iba a venir de manera posterior. Hermano, ¿usted tiene alguna cita ahí? Vamos a ver qué usted no tiene en el Nuevo Testamento. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ahí está. Eso se encuentra en la cita de Primera de Corintios 5:7, ¿verdad? 5:7. Primera de Corintios 5:7. Ahí Pablo nos está diciendo a nosotros de que nuestra Pascua, ¿verdad? ¿Fue quién? ¿O es quién? Cristo, que fue sacrificado en sí. Vamos a interpretar las palabras de Pablo, ¿verdad? ¿Qué nos está diciendo? Ya la Pascua, el ritual que veníamos celebrando, ya fue sacrificado, ya se hizo realidad. La realidad, ¿quién es? Es Cristo, ya fue sacrificado. Por lo tanto, el sistema ritual ya no tenía efecto alguno, sino que el verdadero Cordero de Dios, en la verdadera Pascua que es Cristo, ya se celebró. Esa es la Pascua que nosotros tenemos que seguir ahora. Ahora bien, Cristo dejó una instrucción para que recordáramos la muerte de Cristo o su muerte. ¿Cuál fue? La cena del Señor. Y él lo dijo: cada vez que esta cena sea celebrada, mi muerte, ¿qué cosa? Anunciáis y recordar. O sea, es una conmemoración. ¿Qué es una conmemoración? Una conmemoración no es más que usted recordar un acontecimiento X cada cierto tiempo. Por ejemplo, en todos los países se hace una conmemoración o un recordatorio del día de la independencia de ese país, no importa el país que sea. Cada país que haya sido liberado de otra potencia o de otra nación celebra o conmemora ese día de su independencia o su liberación de otra nación. Por ejemplo, en nuestro país, que es República Dominicana, nosotros hacemos la conmemoración, o se conmemora o se recuerda el día de la independencia el 27 de febrero. Ese día se celebra el día de la independencia. Se hace una conmemoración, un recordatorio de lo que pasó, que somos libres. Así, pero el hecho de que nosotros recordemos cada año esa fecha no significa que ese día se está haciendo lo mismo que se hizo cuando fuimos independientes. No significa que ese día se está peleando, ¿verdad?, con otra nación, sino que se recuerda de que ese día esta nación se hizo libre. Así, los Estados Unidos de Norteamérica celebran su día de la independencia el 4 de julio, ¿verdad? Y así otras naciones podemos mencionar. Pero
asimismo, la muerte de Cristo, cada vez que nosotros celebramos la cena del Señor, estamos recordando, ¿qué cosa? La muerte de Cristo, y le estamos anunciando. ¿Por qué? Porque los símbolos que se presentaron allí en aquella cena, que no era nada más ni nada menos que pan y vino, lo que representa el pan, hermano, ¿qué representa? El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, y el vino representa la sangre de Cristo, ¿verdad? Sin embargo, encontramos que en esa cena que se celebró allí no había cordero, No, ni había un hijo de cabra, un cabrito, no. no había carne, sino que los símbolos que se presentaron allí, ¿verdad? Fueron vino y pan. Sin embargo, en la Pascua ritual que el Señor ordenó que se celebraba, no era nada ni nada menos que lo que había allí era un cordero o un cabrito, cualquiera de los dos, como lo dice el verso número 4 y 5 del libro de Éxodo en el capítulo 12. O sea, encontramos que hubo un cambio radical de la fiesta que se celebraba. Por lo tanto, la cena que hoy en día celebramos, este rito que hoy en día celebramos, no es la misma Pascua que se celebraba en el Antiguo Testamento, porque nuestra Pascua es Cristo, y ya fue, ¿qué cosa? Ofrecida, ya fue sacrificada, como lo dice 1 de Corintios 5:7. Pero dentro de estas celebraciones que mencionamos ahorita, que encontramos la Pascua, los panes y levadura y la primicia, vamos a encontrar entonces algo más que el Señor había dicho que se celebraba, pero en Cristo. Y es bueno recordar, hermano, que en todas estas fiestas que el Señor instruyó, todas estas fiestas rituales que el Señor instruyó que se celebraban, todas tienen doble cumplimiento. Todas tienen doble cumplimiento. Y lo vamos a ver. Lo vamos a ver a medida que vayamos estudiando. Es probable que en el día de hoy no abarquemos por completo todos los detalles que llevan esta fiesta, la fiesta de la Pascua. Pero vamos a ver hasta dónde avanzamos y ver qué tanto podamos aclarar. Vamos a seguir en el verso 15 del libro de Éxodo, el capítulo 12. Pero antes queremos saludar y darle la bienvenida a los hermanos que ya se encuentran conectados en la página de Facebook, Juan 17.3, y allí encontramos a la hermana Mayra Correa. Muy buenos días y bendiciones para ella. También encontramos al hermano Gustavo Molina, que nos saluda desde Denver, Colorado, Estados Unidos. Bendiciones y un saludo especial. También tenemos allá al hermano Ramón Irizarry, a su hijo Alfred. Bendiciones y saludos para cada uno de ellos. También estamos saludando a la hermana Gaby Aguilar. Bendiciones y buenos días. Entonces, hermano, les repetimos, estamos estudiando en esta mañana en el programa El Pregonero de la Verdad, la fiesta de la Pascua. Y les recordamos que dentro de esa fiesta, que duraba 7 días, partiendo desde el día 14 del mes de Abib o Nisan hasta el día 21, se encontraban 3 ritos seguidos. El día 14 se celebraba la Pascua. El día 15 se celebraba los panes y levadura. Y el día 16, las fiestas de las primicias. Cada una de estas vamos a dar los detalles y la aclaración que eran lo que simbolizaban. De hecho, eran proféticos. Y lo vamos a ver en el proceso o en la duración de este estudio. Vamos a ir al verso 15 del capítulo 12 del libro de Éxodo. Capítulo 12, verso 15. Dice así: 7 días comeréis pan sin levadura. ¿Cuántos días? 7 días, ¿verdad, hermano Julio? Sí. 7 días comeréis pan sin levadura. Dice, desde el primer día apartaréis toda levadura. Desde el primer día. ¿Cuál primer día? El día 14, que era cuando se iniciaba la celebración. Dice, desde el primer día apartaréis toda levadura de vuestras casas, porque todo el que coma leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Note que el Señor da aquí una instrucción muy específica. ¿Cuál instrucción? De que deben apartarse de la levadura. No debe haber levadura en su consumo, pero tampoco, mucho menos, debe haber levadura en el hogar, en la casa, en su hábitat.
no debe haber nada de esto. Entonces, si alguno tenía la levadura o la consumía, ¿verdad?, desde el primero hasta el último día, como da la instrucción, este debía ser cortado del pueblo. ¿Qué es lo que significa ser cortado del pueblo? Eliminado del pueblo. Sencillamente era perdido. O sea, era una persona que era eliminada de la nación. ¿Cómo podríamos traducir esto a nuestro tiempo o a la parte espiritual? Si al final del tiempo, como decíamos ahorita, al momento de que nuestro nombre sea pasado por el santuario a juicio, sea llamado a juicio, y el Señor encuentra allí en la revisión que haga de nuestra vida, de que todavía nosotros tenemos pecados sin confesar, seremos, ¿qué cosa? Perdidos. O cada persona que se encuentre bajo esta condición, cuando llame su nombre a juicio, esta persona será cortada. ¿En qué sentido será cortada? Será perdida para siempre. Pero aquella persona que se encuentre limpia, cuando el Señor lo llame a juicio, esta persona recibirá el sello del Dios viviente y será salvada. Sigue diciendo, verso 16, el primer día tendréis santa convocación y el séptimo día también tendréis santa convocación. O sea, el iniciar había una santa convocación. Y usted me preguntará, pero la primera fiesta no se hizo una santa convocación. Sí se hizo una santa convocación el primer día. ¿Cómo así? ¿Y cómo se hizo y cuándo se hizo? Sencillamente, cuando el Señor le dijo que cerraran sus puertas y que cada quien debía estar dentro de su casa, estaban congregados dentro de su casa. Y el temor pesaba sobre todo el país, sobre todo Egipto. ¿Por qué pesaba todo el temor o todo temor? Porque todo aquel que tenía conocimiento de que esto iba a pasar, pesaba porque no sabía hasta el momento que fueran o que se le diera la instrucción de que ya podían salir, no sabían qué iba a pasar. Por lo tanto, había allí un temor extremo y la gente rogaba por su vida y estaban congregados dentro de su casa. ¿Por qué? Hasta que no fueran liberados y pudieran abrir su puerta y salir de la misma, no estaban seguros. Hasta que el ángel destructor no pasara por allí, ellos no estaban seguros. Y nadie sabía en el momento que el ángel destructor iba a pasar. El Señor dijo que iba a pasar en la noche, pero no le dijo a qué hora específica iba a pasar por su casa. ¿A qué hora, qué minuto me toca ir a tu casa? El Señor no le dijo eso, sino que en la noche el Señor iba a pasar o el ángel destructor iba a pasar para hacer estrago. El pueblo hebreo, pues estaba esperando la liberación, pero los israelitas, los egipcios estaban esperando que pasara eso también. Esa plaga. La plaga. Exactamente, pero había temor en todo el país. Y de hecho, cuando comenzaron a caer, o sea, cuando comenzaron a morir, el temor se apoderó de toda la nación, porque comenzaron los gritos, comenzaron los llantos, porque en toda la casa que no estuvo seguro, hubo mortandad, inclusive en los animales. O sea, fue una cosa terrible. Y de hecho, fue la plaga o la prueba más difícil que sufrió el pueblo de Egipto en ese entonces. Vamos a darle un saludo también y la bienvenida a la hermana Pilar Castillo, que se unió con nosotros vía la página de Facebook. Dice el verso 17, guardaréis la fiesta del pan sin levadura, porque en este mismo día yo habré sacado vuestro ejército de Egipto. Por eso guardaréis este día en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Dice el verso 16, que me faltó una parte. El primer día tendréis santa convocación y el séptimo día tendréis santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto que aderecéis lo que cada uno ha de comer. O sea, lo que se hacía en este día eran trabajo que concernía a la celebración en sí. O sea, los preparativos rituales, pero la nación no debía estar laborando, sino que era día de reposo y no importando el día que cayera de la semana. O sea, era un día de descanso, un día festivo, para así decirlo. Verso 18. Desde el día 14 del primer mes por la tarde
hasta el día 21 de ese mes por la tarde, comeréis el pan sin levadura. Ahí está marcando los 7 días que duraba esta celebración, desde el 14 hasta el 21, desde el 14 en la tarde hasta el 21 del mismo mes. Durante 7 días no se hallará levadura en vuestras casas. El que coma leudado, así el extranjero como el natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ahora tenemos una llamada vía telefónica. Vamos a sacarla al aire. Buenos días. Buenos días. Hello, buenas. Bueno, al parecer se cayó la llamada. Buenos días. No se escucha. Buenos días. ¿Con quién hablamos? No se escucha, Víctor. Sí, hermano, adelante. Casi no lo escucho. Se puede subir un poco, no se escucha de este lado. No se escucha nada, Víctor. No lo entiendo nada. Para que ellos también se sigan informando. Ahora sí. Hermano Garo, repita, por favor, que ahora lo estamos escuchando bien. Bueno, se fue la llamada. Bueno, después nos ponemos en contacto con el hermano Leonel Garo para ver cuál es su inquietud y quizás su aporte que él tiene para nosotros. Vamos a continuar. Dice acá, ninguna cosa leudada comeréis. Verso 20. En todas vuestras habitaciones comeréis pan sin levadura. Hasta aquí encontramos entonces de que el pan sin levadura, que es el pan que se debía comer, era un pan, el pan no debía estar leudado. Ahora bien, ya vimos ahorita que el pan lo que representa el cuerpo de Cristo. ¿Cómo se cumple en Cristo el pan sin levadura? O sea, esta celebración. Ustedes recuerdan que cuando Cristo muere, ¿verdad? Cuando Cristo muere, había una profecía que indicaba que su cuerpo no vería corrupción, no iba a haber corrupción. ¿Qué significa esto? Que su cuerpo no iba a entrar en un estado de putrefacción, de descomposición, sino que su cuerpo iba a permanecer como inerte e intacto. O sea, no se iba a podrir, contrario a Lázaro, que Lázaro murió y al 4º día, ¿ya qué cosa? Hedía, porque ya tenía 4 días. Sin embargo, Cristo duró ¿cuántos días en la tumba? 3 días. Pero vimos que la fiesta o este ritual se celebraba el día 15, ¿verdad? El día 15. Ahora yo le hago la pregunta, ¿en qué día murió Cristo? Hermano Julio, ¿usted recuerda qué día murió Cristo? El viernes. El viernes, pero ese viernes era 14 del mes de Nisan. ¿Verdad que sí? Sí. Ahora, el pan sin levadura se celebraba según la fiesta ritual. ¿Qué día del mes de Nisan? Okay. Al otro día, el día 15. Al otro día, el día 14 era la Pascua, o sea, la muerte del Cordero, y se celebraba la muerte del Cordero y consumir su carne. Cristo murió el día 14. Ahora, el día 15 del mes de Nisan, Cristo permaneció ¿en dónde? En la tumba. Y el día 16 del mismo mes, entonces Cristo es ¿qué cosa? Resucitado. 3 días. Aquí encontramos que Cristo muere el viernes 14. El día 15, que es sábado, ¿verdad? 15 permanece en la tumba. Y el día 16, ¿verdad? Que es domingo, entonces el Padre lo resucita. El día 15, que era que se celebraba la fiesta o el rito de los panes y levaduras, representa el cuerpo de Cristo que no vio corrupción, no fue alterado, no fue, vamos a decir, leudado conforme al ritual que se celebraba en el antiguo de Israel. ¿Qué era lo que representaba?
que el pan debía ser sin contaminación, o sea, no debía ser alterado, porque ¿cómo se llama? La levadura lo que representa es algo que altera, de hecho, representa el pecado, que en el cuerpo de Cristo no debía haber ningún tipo de contaminación. Cristo debía ser sin mancha, Cristo debía ser sin pecado, Cristo debía ser puro, y así mismo fue. Por eso es nuestra garantía, por eso Cristo venció, por eso Cristo es quien es nuestro mediador, nuestro intercesor. De hecho, es nuestro representante en el cielo y es quien representa al cielo aquí en la tierra. ¿Nos tiene una cita, hermano, por ahí? Entonces, ok. Seguimos entonces con la fiesta de las primicias. Esta se dio de manera posterior. Recuerden que la primera fiesta que se comenzó a celebrar por la salida del pueblo de Israel de Egipto para su liberación. Y esta fiesta se celebraba para recordar de que en ese día el Señor lo sacó ¿de dónde? De la esclavitud. O sea, le llevó la liberación. El Señor lo libertó de la esclavitud de Egipto. Cristo nos liberta a nosotros de la esclavitud del pecado por su muerte. Entonces, ¿dónde está la similitud? Que liberta al pueblo en miniatura allá, liberta al pueblo de la esclavitud de Egipto. A nosotros nos liberta o libertó a todo el mundo, ¿verdad? Porque su muerte abarca para antes, durante y después de él. Liberta a todo el mundo con su muerte, con el derramamiento de su sangre, con su sacrificio. Y simbólicamente Cristo nos hizo a nosotros, simbólicamente, una transfusión de sangre. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo, hoy yo puedo ser limpio, hoy yo puedo ser salvo. Todo aquel que confía en Cristo y cree y acepta el sacrificio de Cristo y acepta a Cristo como su salvador personal, este entonces pasa a la lista de los redimidos, de los salvados. Todo aquel que llegue hasta el final y cuando su nombre sea pasado o sea presentado en juicio, esté limpio, será salvado para vida eterna. Pero el que no, entonces este será perdido perpetuamente. Tengo una cita. Hermano Julio nos tiene una cita en el Evangelio de Juan. Vamos a ver, hermano Julio, ¿qué nos dice allí? Evangelio de Juan 6, 32 al 34, 33. Ajá. Dice, y Jesús le dijo, de cierto os digo, ¿no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Exactamente. Porque el pan del cielo lo que representa es Cristo, y él lo mismo lo está diciendo. ¿Quién es que nos da el pan? El Padre, ¿verdad? Y nos dio nuestro pan, el pan de vida, el pan espiritual, el pan de la salvación que es Cristo. Así como el maná o ese pan que descendía del cielo para el pueblo no era más que una representación del verdadero pan que venía del cielo, que representa a Cristo, que es Cristo. Pero entonces, no sé si nos dé el tiempo, ya nos falta pocos minutos, para ver la parte de la fiesta de las primicias, que se celebraba el día 16. Y vamos a recordar lo que se hacía en el antiguo Israel para celebrar las primicias. ¿Qué se hacía con las primicias? Cada año el sacerdote marcaba un campo para recoger allí una pequeña porción de la cosecha, y esta porción se llevaba al templo, y en el templo entonces se hacía lo que se llama la primicia o la gavilla mecida, ¿verdad? Se presentaba, se mecía delante del Señor. Este rito se hacía muy tempranito de la mañana. Se hacía de manera específica a las 6 de la mañana del día 16 del mes de Nisan. El sacerdote iba, ¿verdad?, con la gente que estaba destinada para esto o escogida para esto, y recogían
esa primicia, pero ya anteriormente se había marcado el campo del cual se iba a recoger esta primicia. Entonces, iba a todo el camino hacia el templo después de haberla recogida, y la gente se agolpaba en la orilla para ir mirando y cantando, ¿verdad? Por la celebración de este rito. A las 9 de la mañana del día 16 del mes de Nisan, entonces el sacerdote mecía la gavilla en el templo delante del Señor y la ofrecía. ¿Cómo se cumple esto en Cristo? Sencillamente, ¿cuándo se marca el campo para la primicia? Lo vamos a encontrar en el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo vamos a ir al capítulo número 28, me parece. Vamos a ir allá. Evangelio de Mateo, capítulo 27. En el capítulo 27 vamos a leer en el verso 51 al 53. Evangelio de Mateo, capítulo 27, del 51 al 53. Nos dice allí: en eso, el velo del templo se rasgó en dos, desde arriba hacia abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros de muchos santos que habían muerto y volvieron a la vida después que Jesús resucitó. Es bueno aclarar, el verso 52 dice que volvieron a la vida, pero estos salieron de los sepulcros o volvieron a la vida, ¿cuándo? Después que Jesús resucitó, y salidos de los sepulcros fueron a la ciudad santa y aparecieron a muchos. Encontramos aquí que cuando Cristo muere, cuando Cristo entrega su espíritu al Padre, las rocas de muchos santos se partieron, ¿verdad? Las rocas de muchos santos se partieron, pero estos no salieron, o sea, no recibieron la vida hasta que Cristo vino a la vida. ¿Por qué? Porque Cristo es la primicia. Cristo es la primicia. Encontramos entonces de que estos santos que fueron resucitados era una pequeña representación de aquella vasta muchedumbre que Cristo ha de llevar al cielo cuando Él descienda de la nube del cielo a buscar a su pueblo. Él va a recoger una gran cantidad, una gran cosecha. Por lo tanto, lo que el sacerdote hacía en el antiguo Israel era que él recogía una porción, ¿verdad? De la cebada era, hermano, de la cebada, la mecía ante el Señor, y esto era un símbolo, esto era una pequeña representación de la gran cantidad de cosecha que ellos iban a recoger ya en lo posterior. Entonces, a las 6 de la mañana la recogían, a las 9 de la mañana, entonces se presentaba en el primer sacrificio, ¿verdad? Que era la hora de la oración, etc. Pero entonces, ¿dónde encontramos esto en Cristo? De que Cristo resucita a las 6 de la mañana. En sí la Biblia no nos da la hora específica, pero el ritual no los dice. Vamos a ver en el Evangelio de Juan, el capítulo 20. Evangelio de Juan, capítulo 20. Dice el verso 1. El primer día de la semana, muy de mañana, siendo aún oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio la piedra del sepulcro quitada. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. O sea, note que María fue tempranito de la mañana, ¿verdad? Tempranito, pero cuando fue no encontró al Mesías allí. Cuando fue a la tumba no encontró de que Jesús estaba todavía allí, sino que ya no se encontraba. Y ella fue entonces, ¿a dónde? A donde los apóstoles, a decirle que el maestro no se encontraba allí. ¿Qué entonces encontró ella? Que Cristo había resucitado, pero ella fue que aún era como oscuro. O sea, era ya, se encontraba en una hora que todavía el sol no había salido. Se encontraba en un momento donde la mañana es prácticamente la hora más oscura, que es casi al amanecer, casi al rayar el alba.
Encontramos entonces que se marcó el campo. ¿Cuál campo? En los sepulcros, cuando Cristo muere, que las tumbas se parten. Y estos llegan a la vida cuando Cristo resucita, porque Cristo es la primicia. Cristo es la primicia que se presenta ante el Padre, ¿verdad? Como primicia, y con él una representación de lo que él ha de resucitar cuando él venga por segunda vez. El tiempo se nos ha ido. El próximo domingo vamos a ampliar más en cuanto a la primicia y vamos a buscar las evidencias bíblicas de que Cristo es la primicia y cuando él lleva esta representación al cielo. Lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, de que Cristo asciende al cielo y con él lleva consigo esta cantidad que son personas que murieron desde Abel hasta Cristo. Pero estas personas son mártires, fueron mártires que murieron por la palabra del Señor. Y esto que Cristo resucita, él lo presenta ante el Padre como primicia o representación de aquella muchedumbre. Vamos a seguirles recordando que comenzamos en el día de hoy a estudiar lo que es las fiestas sagradas del Señor, y hoy comenzamos con la fiesta de la Pascua. Les recordamos que en la fiesta de la Pascua se encuentra la Pascua en sí, los panes sin levadura y las primicias. Luego de esta fiesta, entonces viene la fiesta del Pentecostés, que se celebra el tercer mes del año. Queremos darle la gracia a cada uno de los hermanos que estuvieron conectados con nosotros, siguiéndonos, también a aquellos que estuvieron en sintonía vía la frecuencia radial, también a los hermanos que posterior escucharán este tema vía YouTube y por otro vía o por otro mecanismo. Queremos agradecerle y queremos pedirle que sigan estudiando para que podamos tener una mejor comprensión del tema. Vamos a concluir con una oración. Padre eterno y Dios de amor que moras en los cielos, muchas gracias por la oportunidad que nos ha dado hoy nuevamente de poder transmitir tu palabra a aquellos, Señor, que la escuchan y la escucharán. Te ruego, Señor, que tú toques los corazones y que tú puedas aclarar cada duda que hay en la mente de cada individuo para que tu palabra pueda hacer estrago para salvación de cada una de aquellas personas. Bendícenos, bendice esta estación. Permite, Señor, que este sea y siga siendo un mecanismo de transmisión de tu palabra, de tu verdad. Te rogamos, Señor, de que tú la preserves para que tu mensaje pueda seguir transmitiéndose por esta vía. Te ruego, Señor, que tú bendiga a Víctor, que tú bendiga al señor Badía, a Julio. Amén. Bendíceme a mí y a cada uno de los hermanos y amigos que nos estuvieron siguiendo y escuchando. Amén. Danos un día maravilloso y en paz, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor nos dé un día maravilloso. Amén. Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto